Con mucho gusto les comparto que ya tenemos en la línea telefónica al economista Miguel Ángel Vázquez, a quien le doy la bienvenida a este espacio informativo. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días. Muy buenos días, Selena. Muy bien, buenos días al auditorio también. Todo Gracias, bien. gracias por atendernos esta llamada y bueno, platicar sobre posibles repercusiones que pudiera tener este enfrentamiento bélico entre Rusia e Ucrania. Sabemos que cuando potencias mundiales se enfrentan, pues las repercusiones son mundiales, lo estamos viendo ahorita con el caso de los combustibles. Sin embargo, no es la única área en la que nos pudiera afectar, también pudiera afectar en la producción de alimentos, pero ¿en qué sentido, maestro? Muy bien. Mira, yo pensando en el tema este del conflicto de guerra Rusia, Ucrania y la producción de alimentos, yo quisiera, destacar cuatro puntos. En principio, la agricultura y la producción de alimentos a nivel mundial se viene cuestionando prácticamente desde la década de los 60 del siglo pasado. Recordar, por ejemplo, ¿no? que aquí en Sonora tuvo lugar la Revolución Verde que impulsó Norman Burro, que era justamente para producir trigo a nivel mundial. Entonces es un viejo tema. Y bueno, luego nos viene una crisis de autosuficiencia que estuvo asociada con escasez de agua, fertilizantes, financiamiento, clima. Entonces es un viejo problema que está en la agenda de la ONU, de la OEA, de la FAO. Bueno, si bien Rusia y Ucrania representan casi el 30% de las exportaciones globales de trigo y casi el 20% de maíz y un 60% de girasol para hacer aceite. Yo lo que pienso es que el conflicto está muy focalizado en Europa del Este y bueno y en Europa de la Unión Europea y que los países en todo caso con una crisis de granos, los más afectados serían los que pertenecen a esa zona o los que son periféricos a esa zona, como por ejemplo Turquía y Egipto, que dependen mucho pues del trigo que se produce en Ucrania y en Rusia. Entonces, me parece que en este caso particular, Rusia, mucho menos Ucrania, son el centro de la economía mundial y en todo caso los problemas que se presenten y que se están presentando están muy focalizados a esa región. Miguel Ángel, en su Sí. experiencia como economista, ¿este panorama del que nos está hablando no pudiera quizá beneficiar a México de alguna manera? Sabemos que aquí pues la tierra es bastante fértil como para hacer trigo. Mire, Selena, me llegó el pensamiento. Me llegó el pensamiento porque justamente yo quería comentar ese hecho. El conflicto es una oportunidad, yo creo, para volver al campo, y particularmente aquí en México. Y es que México aprovechó la Segunda Guerra Mundial, donde estaba metido Estados Unidos, justamente para impulsar el campo y más adelante la industria. Yo creo que en efecto es una oportunidad para que países como el nuestro pues nos pongamos las pilas y reimpulsemos al campo, ya que, por ejemplo, en el caso del trigo y del maíz, pues casi importamos el 100% de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante, qué bueno que lo dice, muy importante volver al campo. Por todas las circunstancias que significan, pues en términos de alimentos, de insumos, de materias primas, y de hacer un intento por tener autosuficiencia alimentaria.
Claro, y en ese sentido vemos, por ejemplo, ciertas acciones que está haciendo el gobierno federal también en pro de migrar hacia la soberanía alimentaria, que era el objetivo principal. Sin embargo, aquí podemos ver las dos partes. Por un lado, sí tener bien alimentada toda la población mexicana, pero por otro lado también que represente un ingreso económico, sobre todo para las personas que pudieran ser pequeños empresarios. Sí, yo creo que son las dos cosas. Eh, una, producir para el mercado interno. Sí, sí. Producir maíz, no sé, maíz blanco, bueno, inclusive maíz amarillo que ahora se está consumiendo. Producir trigo, bueno, que tenemos toda la experiencia del mundo en la materia, para el mercado interno. Y claro, desde que haya remanentes que sean también para los mercados internacionales. Pienso pues que México tiene una dualidad, por así decirlo, que le permitiría jugar ambos papeles. Y bueno, lo que hace falta no es lo que a mí me parece que está por ahora el asunto muy focalizado hacia las exportaciones, pero sí ciertamente se puede emprender una estrategia pues de planeación, con objetivos, con estrategias, para que el campo pues también sea nuestro campo, como se decía antes, no sea un espacio donde se defienda la soberanía alimentaria, donde se permita o se impulse que los pequeños y medianos campesinos se arraiguen en sus lugares de origen, bueno, con una manera digna. Totalmente, pues esperemos a ver qué es lo que sucede en este tema, esperemos que pues vengan nuevas y buenas oportunidades para las y los mexicanos. Miguel Ángel Vázquez, economista, muchísimas gracias por atendernos esta llamada y hablarnos sobre este tema. Muchas gracias, Elena. Muy buenos días a la auditoría y también.